Les doy la bienvenida a esta charla informativa a nombre mío y a nombre de la institución también. Bueno, ¿qué objetivo tiene el reunirnos hoy día? Nosotros siempre hacemos la evaluación del examen previo porque tenemos la necesidad de saber si lo que estamos haciendo está bien o tenemos que modificar algo, ¿no? Al inicio daba la impresión de que muchas cosas tenían que ser modificadas porque pareciera que pues estaban saliéndose del contexto, pero lo que ha hecho este último examen, lo único que ha hecho es ratificar que lo que estamos haciendo está bien. ¿Hay cosas que pulir? Sí, pues por supuesto, y justamente ahora les vamos a mostrar eso, o sea, cómo vamos a trabajar. Entonces, van a ser tres fases, para que tengan una idea. Van a ser tres fases durante la preparación. La primera fase es extensa, entre comillas extensa, porque al final el examen está a la vuelta de la esquina. Se acordarán de mí cuando falte una semana lo que les estoy diciendo ahora. Termina el examen, mientras estás preocupado, ya el siguiente examen está a la vuelta de la esquina. Así siempre es. Ya, entonces, son hasta el mes de diciembre es la primera fase. Es una fase donde se tiene que trabajar con teoría, alternar con ciertas preguntas para fijar conceptos, obviamente, donde se va a abarcar, obviamente, las 4 especialidades, salud pública y ciencias básicas también. Pasamos al mes de enero ya para hacer un repaso intensivo. Ojo, el repaso intensivo, ya no vayan a pensar, no es agarrar las mismas clases, juntarlas y hablar más rápido, no, eso no sería hacer un repaso intensivo. El repaso intensivo tiene otro formato, incluso hoy día lo van a ver. ¿Ya? El repaso intensivo consiste en abordar más preguntas, pero siempre con el concepto teórico todavía al costado. Van a darse cuenta. ¿Ya? Y la última parte, que viene a ser prácticamente los 2 últimos meses, es ahí sí resolución de banco de preguntas nada más. ¿Ya? Pero quiero que vean fundamentalmente qué es lo que se va a hacer. Entonces hemos elegido un tema de los que siempre conversamos, pero vamos a enfocar las cosas de acuerdo a más o menos cómo estamos pensando dividirlo en fases. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar. Bueno, no digamos más. Ahí está la primera fase. Acuérdense, esto es julio hasta diciembre. Así vamos a trabajar esta primera fase. Bueno, entonces en esta primera fase es una revisión teórica entre comillas, porque en realidad la teoría va a ir acompañado de todas maneras, va a ir acompañado de las preguntas, porque no podemos dejar de lado las preguntas, nos podríamos ir por la tangente si solamente hacemos teoría. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que seguro todo el mundo conoce, no todo el tema, una parte, una fracción, pero quiero que vean la modalidad más o menos. Vamos a empezar hablando de la infección por VIH. Ya no es novedad que en los exámenes venga preguntas de VIH, ahora es una norma más bien que venga, y cada vez se están saliendo de preguntas relacionadas al SIDA. Antes todo era relacionado al SIDA, neurotoxoplasmosis, neurocriptococcus, ahora no, ahora ya hablan de la infección, porque cada vez hay menos pacientes con SIDA y hay más pacientes infectados más bien. Entonces es bueno saber algunos detalles. En esta primera lámina, por ejemplo, les estamos mostrando de manera concreta, de manera sucinta, resumida, más o menos cómo es la estructura del virus. El virus es de tipo RNA, como ustedes saben, ¿ya? Tienen que acordarse. Virus RNA. Por lo tanto, su genoma está compuesto fundamentalmente por este tipo de ácido nucleico, ¿no? RNA. Tiene 3 enzimas importantes, ¿no? La más conocida, la transcriptasa reversa, transcriptasa inversa o retotranscriptasa también le llaman, es la más conocida. Incluso le da eso el nombre al virus. Retrovirus viene de que tiene su transcriptasa inversa para hacer una transcripción a la inversa de lo que lo hacen las demás células vivas. Por eso se llama retrovirus. Si bien es cierto, es la enzima más conocida, ¿ya? Y es el blanco también de los antirretrovirales, por eso existen inhibidores de transcriptasa reversa en el tratamiento. Hay otras 2 enzimas que no son menos importantes, la integrasa, ya van a ver prontamente en otra lámina en qué consiste esto, y la otra enzima es la proteasa, son 3 entonces, ¿no? Transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. Aparte de ello, en su estructura externa, ¿ya? En su estructura externa, es importante que recordemos, al margen de la bicapa lipídica y todo lo que deberíamos de saber, estas estructuras glucoproteicas que están a manera de honguitos, ¿no? Con un pedúnculo y la parte distal, son 2 glucoproteínas que en lugar de estar llamándole como glucoproteínas, le llamamos GP, o sea, glucoproteína, ¿no? De ahí viene el nombre GP. Glucoproteína 120 y glucoproteína 41. La 120 es la parte distal,
y la 41 es esa que une a la membrana. Y es importante recordar esto porque justamente tienen que ver con el ingreso del virus a la célula humana en el momento de la infección. Tiene otras estructuras más, por ejemplo, a nivel de la cápside, o perdón, de la nucleocápside adentro, el P24, que sirve para el diagnóstico, y ya vamos a ver viendo algunas otras cosas importantes. ¿Qué cosas tiene que acordarse? Que es un virus de tipo RNA, tiene 3 enzimas, está bien que la más importante sea la transcriptasa inversa, pero tiene 3 enzimas, y las estructuras que están en la parte externa. Lo demás son detalles que si quieren saber en buena hora, pero no refleja tanto dentro de la fisiopatología como van a ver cuando hablemos de la forma como ingresa. Miren, acá les están mostrando 3, ¿no? Son 3 proteínas, vamos a decir, o 3 genes, perdón, no proteínas, 3 genes, el gen GAG, el gen POL y el EMP. Estos 3 genes se les llama genes estructurales. Bueno, son 3 genes estructurales que son los que tienen que acordarse. E igual, miren, cuando uno lo mira así nada más, seguramente alguien va a estudiar a partir de un libro, de un texto, de un resumen. Una de las cosas que pueden cometer, un error que pueden cometer es pensar que tienen que memorizar todo lo que está acá, pero de aquí le tienen que sacar el extracto nada más. Por ejemplo, una de las cosas es, ¿qué entienden cuando ven esto? Transcriptasa reversa, integrasa, proteasa. ¿A qué le suena? A las enzimas. Entonces, ¿qué tiene que acordarse? Que hay un gen POL que se encarga de la expresión de las enzimas. Eso les podrían preguntar. ¿Ya? Eso les podrían preguntar. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que hay un gen estructural llamado POL que tiene que ver con la expresión de las enzimas, con la transcriptasa inversa, con la proteasa, con la integrasa, ¿no? Así, puntual. Esta otra, ¿qué le suena GP120, GP41? Que dijimos que era importante. Estaban en la parte externa, ¿no es cierto? Y tenían que ver con el ingreso del VIH a la célula. O sea, ahí hay un gen que se llama EMP. Y es fácil, ¿no? EMP de envoltura. Estaba en la envoltura, ¿se acuerdan? Ahí estaban esas 2 estructuras. Entonces, esos son los detalles que uno tiene que acordarse. ¿Ya? Son los detalles que uno tiene que acordarse. No se olviden, gen POL con la expresión de las enzimas y gen EMP de envoltura, miren, pareciera que dice EMP de envoltura, tiene que ver con GP120 y GP41. Se van a acordar de eso porque según vayamos avanzando vamos a ver. ¿Para qué miran esto que está acá? No es una situación para complicarse la vida tampoco. Lo que tienen que acordarse es que cuando decimos VIH estamos quedando cortos. VIH, hay 2 tipos de VIH para empezar, el VIH tipo 1, el tipo 2. ¿El que está causando la epidemia cuál es? El tipo 1. ¿Ya? El tipo 1 es el que está causando la epidemia, el que tenemos en todo lado, en Europa, en América, en Asia, en todo lado. Y el tipo 2 solamente está en el África y no es un VIH agresivo, evoluciona muy lento, no es tan inmunosupresor, de tal manera que la gente prácticamente puede vivir muchos años con la infección sin recibir incluso tratamiento. No hay mucha infección oportunista ni nada por el estilo. Entonces el problema actual es el VIH tipo 1. ¿Y por qué les muestro esto? No es para que se memoricen todo lo que está acá, es para que sepan que el VIH tipo 1 tiene grupos y tiene tipos, subtipos y recombinantes también. Entonces, miren, solamente el grupo M, miren cuántos tipos, subtipos y recombinaciones tiene, ¿ya? Para que se den cuenta. Entonces, la idea que les debe de quedar es de que hay varios tipos de VIH. Eso tiene que quedarles. No exactamente cuáles son cuál, pero eso tiene que quedarles. ¿Qué más sería importante que se acuerden de todo lo que estoy viendo acá? De repente decir, ajá, cuando hablamos y observamos todo lo que es, digamos, la distribución geográfica, yo diría, cuando miro América del Sur, que es lo que me interesa, ¿no es cierto? Estaría el subtipo F, que es un subtipo, y tiene características predominantemente de transmisión homosexual, varón a varón, porque hay otros subtipos que son de transmisión parenteral, preferentemente. Eso no las tenemos acá. En España, por ejemplo, que es un sitio que reporta mucho VIH, que hace mucho estudio sobre el VIH, hay una tasa de transmisión parenteral altísima. Acá no tenemos eso. Acá es básicamente de tipo sexual. ¿Ya? Y es más, incluso, la transmisión de varón a varón. Por eso es que es el grupo de mayor riesgo en, digamos, nuestro entorno. Pequeños detalles para ir recordando. Entonces, todo lo que estamos hablando, acá lo vamos a mirar rápidamente. Ustedes simplemente sigan
Ese es el VIH, lo que están viendo ahí. ¿Qué es esto que está aquí? Lo que está brillando, la glucoproteína 120, y lo que lo une, el 41. ¿Se acuerdan? Ya, miren. ¿Qué pasó? Lo que está ahí abajo, ¿qué será? Será la superficie de la célula humana, a la cual va a infectar. Entonces, dense cuenta que lo primero que va a tener contacto del VIH va a ser, ¿qué cosa? El GP 120. No se olviden de eso. Pregunta de examen. ¿Ya? El GP120 es lo primerito que tiene contacto con la célula humana. Pero no tiene contacto con cualquier lugar, con cualquier lado, sino ancla en unos receptores. Estos receptores los tiene fundamentalmente la célula CD4. Es por eso que el VIH ataca a la célula CD4. No es como a veces nos han dicho que el VIH es inteligente, que nos quiere matar y que busca destruir nuestro sistema inmune. No, no. No, lo que pasa es que los receptores están en la célula CD4, por eso destruye CD4. Siempre les hago este ejemplo. ¿Qué pasaría si estos receptores estuvieran en los osteoclastos, por ejemplo? ¿Qué creen que produciría el VIH? Produciría osteoporosis, pues, de repente. ¿Qué pasaría si esto estuviese a nivel de los glóbulos rojos? ¿Qué cosa produciría? De repente sería una enfermedad anemizante y no sería una enfermedad inmunosupresora. O sea, ¿por qué destruye CD4? Porque los CD4 tienen receptores para que pueda anclar ahí el VIH. Y no solamente está en el CD4, esos receptores también están en las células de la glía, algunas, ya, en algunos macrófagos también, no en todos, pero fundamentalmente en las células CD4. Entonces, fíjense, vino el virus, el GP120, el receptor de CD4, y estas estructuras que están al costado son los correceptores. Los correceptores en realidad tienen otro tipo de función, son receptores de quimoquinas, ¿ya? En la vida normal, habitual del CD4, pero participan en el anclaje del VIH. Quiere decir que si no participa este correceptor más el receptor, el VIH no ingresaría. Eso tiene que suceder para que ingrese primero. Pero sigamos viendo. Se ancla y luego que logra anclarse, el GP41, ¿se acuerdan qué es esto? ¿No? Va a retraerse sobre sí mismo, haciendo que ambas membranas, tanto del VIH como de la célula CD4, sería lo que está acá abajo, van a aproximarse lo suficiente para que terminen realizando una fusión de membranas, y al realizar esa fusión de membranas, ya lo que va a suceder es que el material genético va a ingresar. Así ingresa. Ingresa, luego que ingresa, ahí está todo lo que hemos dicho al inicio. ¿Qué tipo de material genético? RNA, 3 enzimas, transcriptasa reversa, proteasa, integrasa. 3. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es lo que están viendo aquí? Ahí nos quedamos un segundo. Ustedes se acuerdan cuando estudiaban biología. Bueno, no quiero que se acuerden todo el curso de biología, pero hay un gráfico que al menos a mí me ha quedado grabado. Si se los digo ahora se van a acordar. Así no se acuerden los detalles, pero se van a acordar. Ya, el profesor te ponía aquí DNA, acá te ponía RNA y aquí te ponía proteínas y te ponía flechitas. Te decía transcripción, traducción. ¿Se acuerdan? Ya, entonces quiere decir que las células, habitualmente, las células comunes y corrientes, hacen el proceso de transcripción de DNA hacia RNA. Así debería ser. Pero cuando se descubrieron los retrovirus, hacían esto que están viendo ustedes acá. O sea, a lo revés. ¿Cómo sería al revés? De RNA hacia DNA. Perfecto. Miren, y ahí está. El RNA hacia DNA. Entonces, ¿qué cosa será esto de acá? Será la transcriptasa reversa. Está haciendo un proceso de transcripción a la reversa, a la inversa. Por eso se llama retrovirus y esa es la famosa transcriptasa reversa. Luego, ese DNA que se ha formado tiene que integrarse al DNA de la célula CD4. ¿Ya? ¿Qué enzima participará aquí? Si se va a integrar, participa la integrasa. Miren cómo se está integrando. Se integró. Ya es parte ese DNA neoformado en el virus, ya se integró, ¿no? Y cuando eso sucede, ya pues la información del virus empieza a trabajar dentro de la célula infectada y empieza a fabricar nuevas cápsides dentro del CD4. Pobre CD4, ingresó un virus, hizo todo lo que están viendo y empieza a fabricar dentro más células.
Fíjense que ya participaron dos enzimas. ¿Cuáles eran? Transcriptasa reversa primero, la integrasa que logró integrar. ¿Y qué faltaba? La proteasa. La proteasa hace eso que están viendo ustedes acá. La proteasa, vamos a decirlo de una manera, hace los últimos retoques para que pueda formarse los nuevos virus. Y ahí están. Una nueva cápside, un nuevo genoma, ya todo listo para salir, sus enzimas correspondientes, y emerge. Todo esto está dentro del CD4 y empiezan a salir los VIH, los nuevos VIH. No sale uno, ingresó uno, sí, probablemente, pero no sale uno, salen miles. Salen y cada uno de los que salen está en condiciones de infectar a un nuevo CD4. Entonces, eso se llama replicación viral. La tasa de replicación viral es más o menos de 10 a la 9 a 10 a la 11 por día. ¿Cuánto es eso? 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 11 es una cifra alta por cada virus. O sea, cada virus genera eso por día. Y la gran cantidad de virus que van a hacer, van a seguir invadiendo nuevos CD4. Nuestra tasa de replicación de CD4 también es alta. Es por eso que se van destruyendo, pero van generando nuevos CD4 también. Ese equilibrio se mantiene durante a veces 8 años, 9 años, hasta que ya no hay forma y cae el CD4 y entramos al estadio SIDA. Muy bien, así más o menos esa es la fisiopatología. ¿Qué cosa le resume esto de aquí? Ahora que lo vean en un gráfico, no es justamente esa entrada. Ahí está el GP41, el GP120, el receptor y los correceptores, ¿no es cierto? Ahí están los correceptores, faltaba hablar de esos dos. El CCR5 se llama uno y el otro se llama CXR4. Hay buenos textos de resúmenes, ustedes saben. Ya, los manuales CTO nadie lo va a negar, son súper resúmenes, pero son resúmenes. Léanlo después de haber estudiado el tema. No aprendan de eso porque es poco lo que les va a aportar. Pero si ustedes leen primero y luego lo resumen con eso, es magnífico. ¿Ya? Es una muy buena herramienta, pero hay que saberla usar. Si no lo usamos bien, obviamente nos puede llevar al error. Ahí, por ejemplo, van a encontrar en 3 líneas todo lo que les estoy hablando. Ustedes leen esas 3 líneas y todito lo que estamos hablando se les viene a la cabeza y ya saben de qué cosa se trata. Entonces ahí está, miren, la unión, esa triple interacción, la fusión de las membranas. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que hemos visto. Y miren, ahí van preguntas. Esta, por ejemplo, dice virus o enzima del virus de la inmunodeficiencia humana VIH, cuya función es la síntesis del ADN de doble cadena del provirus usando como patrón la cadena monocatenaria del RN viral. ¿De qué les está hablando? Obtener DNA a partir de RNA. ¿Qué enzima estará involucrada ahí? Sin miedo, transcriptasa reversa. ¿No? Transcriptasa reversa. Para eso sirven las preguntas, para que nosotros fijemos, ¿ya? Para que nosotros fijemos lo que estamos comentando, lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo vamos grabando, lo vamos fijando, porque son las cosas importantes, lo que les pueden preguntar. Sin embargo, lo que estamos haciendo es marco teórico. Esto es solamente una ayuda para grabar los conceptos nada más. Otra, si les preguntan así, la primera interacción entre el VIH y las células humanas al momento de la infección, ¿qué será? La transcripción reversa, yo recordaría así, por lo menos así de manera grosera, yo sé que la transcripción reversa se da ya cuando el VIH está ingresado y más cosas, ¿no? No creo que sea la primera interacción. Interacción CCR5, ¿qué era el CCR5? Junto con el CXR4 eran los correceptores. Dice interacción CCR5 con receptores de CD4. Esto podría darse, que yo sepa, dentro del CD4, el receptor y el correceptor ya están ahí. No necesitan interaccionar. ¿Y qué me dicen de la C? Unión GP120 con receptores de CD4. Está clarito, eso es lo primero que sucedía. ¿Se acuerdan cuando llegaba el VIH como anclaba en el receptor? ¿Ya? Esta de aquí es la respuesta, la C. ¿No? Para eso, obviamente, hay que darle una mirada antes. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo se recomienda hacer el diagnóstico? Hoy en día lo que usamos es el ELISA de 4ª generación. ¿Ya? Probablemente han escuchado, si es que lo han escuchado, en algún momento yo mismo lo he podido decir, tenemos el ELISA de 3ª generación. Pero sobreentendemos que la medicina va avanzando, los algoritmos van cambiando, y si yo dije algo hace 2 años, no significa que eso tenga que prevalecer hasta el día de hoy.
Hoy en día es el ELISA de cuarta generación. Es más, en un examen de residencia, creo que hace 2 años, les preguntaron por el periodo de ventana de ELISA de tercera. Casi ya no se usa ELISA de tercera generación. Lo que tenemos es el ELISA de cuarta generación. Entonces, fíjense cómo los algoritmos les hablan de lo que estamos viendo acá. Ahí está, miren, el ELISA de cuarta generación. Eso les puede dar positivo o negativo. Si sale negativo, miren, fácilmente ustedes deberían de considerar que no hay VIH. Es tan sensible y específico hoy en día los ELISAs, como es el de cuarta generación, que un resultado negativo debería casi prácticamente excluir el diagnóstico. Esa fantasía que tenemos que el Western blot y el Western blot no es tan cierto. Ya lo van a ver luego. Bueno, si sale positivo, simplemente estamos detectando anticuerpos contra el VIH dentro del organismo y decimos, esta persona está infectada con VIH, pero no sabemos si es VIH tipo 1 o VIH tipo 2. Es por eso que a toda persona infectada, sean observadores, cuando tienen pacientes, les piden una segunda muestra, ¿no? Tú le das la orden, va al laboratorio, se toma la muestra y a veces viene a la consulta y te dice, ¿sabe qué? Yo he venido a recoger mi resultado, me han vuelto a sacar sangre. Yo ya estoy entendiendo de que seguramente ha salido positivo y le han vuelto a tomar la segunda muestra. En esta segunda muestra se puede detectar que es VIH tipo 1 o bien VIH tipo 2, ¿no? Para diferenciar eso. Podría ser, raras ocasiones, que esté infectado por ambos virus. También se puede dar, dependiendo de la zona geográfica en la que pueda, digamos, la persona estar. Esto es lo que deberíamos esperar. Rara vez, muy rara vez, podría darse que salga negativo o indeterminado, a pesar que el primero salió positivo. Si sale negativo o indeterminado uno de los dos, o sea, sobre todo el segundo, ¿ya? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar el examen de carga viral para descartar, solo en esa circunstancia. Y la carga viral, si te da positivo, si sale negativo, es descartado. Este es el algoritmo actual. ¿Entró el Western blot en algún lado? No. Entonces, una de las cosas que se va a retirar es el Western blot. Sin embargo, como no nos gusta entrar en conflictos, tengan la seguridad que si a alguien se le ocurre preguntar por el Western blot, incluido en el examen que van a dar el próximo año, van a seguir considerando que el Western blot es la prueba gold estándar para el diagnóstico definitivo. Con toda seguridad. Salvo que salga una noticia por parte de la FDA, de la OMS, ya muy clara y se divulgue de tal manera que digan, sí, pues ya no usamos el Western blot. Mientras eso no exista, a pesar que ya no está en los algoritmos, el Western blot sigue siendo, en los exámenes de admisión, sigue siendo la prueba confirmatoria, para que no entren en confusión. Es lo mismo, para tratar tétanos, el antibiótico de elección es metronidazol, eso está escrito desde que yo era R1, incluso antes, ya me esperó en la residencia con eso, o sea, imagínense hace cuánto tiempo. Sin embargo, en las preguntas de examen siguen hablando de penicilina, porque ese era el antibiótico que se usaba antes. Entonces uno tiene que saber, yo sé este concepto, pero si doy un examen, tengo que saber qué cosa voy a responder. Esa es una de las cosas que siempre también acá les tratamos de inculcar. O sea, ustedes en el examen tienen que saber responder el examen, porque no, de nada va a servir que ustedes lleven la última revisión y se lo enrostren al presidente de la comisión, no les van a devolver puntaje. Hay cosas que se tienen que marcar de una manera y hay cosas que bueno, sí, pues vale la pena decir que ha cambiado. ¿Se entendió esto de acá? Sigamos. Miren. Ahí está la historia más o menos de cómo han sido estos exámenes en el tiempo. Yo les quiero preguntar, olvídense que es VIH y olvídense del cuadro. Cuando ustedes se infectan con un agente infeccioso, sea virus, bacteria, parásito, hongo, lo que quieran, ¿qué tipo de anticuerpo forman primero? Entre IgM e IgG, ¿cuál aparece primero? El IgM, ¿no es cierto? Claro, porque el IgG aparece después e incluso prevalece de por vida y el IgM tiende a desaparecer en el tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si yo fabrico un examen que detecte solo IgG? ¿Lo detectará pronto o demorará un poco? Va a demorar, porque tengo que esperar que se forme el IgG. Pero si fabrico un examen que detecte IgM, será más pronto, porque el IgM aparece primero, el IgG aparece después. Eso más o menos es lo que ha sucedido. Miren los ELISAs de primera generación. ¿Qué cosa detectaban? IgG. Por lo tanto, obvio, tenía un periodo de ventana más o menos prolongado, porque había que esperar que aparezcan esos anticuerpos de tipo IgG. Luego aparecieron los de segunda generación, que más o menos era lo mismo, con alguna modificación en la técnica. Esto ya es historia,
Ni en las postas de las zonas más alejadas, de los cerros más lejanos, utilizan ELISAs de primera y de segunda generación. Pero tienen que acordarse que medían IgG. Por eso es que tenían el famoso periodo de ventana prolongado. No es que el VIH se esconde y no quiere salir. No, no es así, no es así. Esto es para todo. Cualquier infección que hagan diagnóstico con anticuerpos tiene periodo de ventana. Riquecias, leptospira, fiebre tifoidea, lo que quieran. Tiene periodo de ventana porque hay que esperar que se formen los anticuerpos todavía. Los de tercera generación que se ha usado hasta hace poco y que todavía de repente en algún lugar lo usan, acortaron el periodo de ventana porque ya medían no solo el IgG, sino también el IgM. Entonces es obvio que se acortaba el tiempo. Y ahí está el famoso de 20 a 30 días que les han preguntado. ¿Ya? Entonces ya yo voy dándome cuenta que una de las fuentes es el UpToDate. Todo eso tengo que analizar cuando miro una pregunta de examen. No está de más entonces hacerle caso a los cuadritos del UpToDate, porque me pueden dar información. ¿Y por qué aparecieron los de cuarta generación? El de cuarta generación es interesante porque, si bien es cierto te mide el IgM y el IgG, como están viendo aquí, ya empiezan a medir el antígeno, o sea, no solamente el anticuerpo que el humano forma cuando se infecta, sino el antígeno mismo, o sea, una fracción del virus. Y el virus está desde que ingresa, pues. Entonces, miren, mide P24 también. No anticuerpos contra el P24, sino el mismo antígeno P24 del virus lo detecta. Es por eso que, miren, su periodo de ventana puede ser hasta de 2 semanas. Es corto, corto. ¿Cuánto es el periodo de ventana para el Western blot? Miren, 35 a 50 días va a salir indeterminado todavía. Cuando ya, para que tú estés seguro, a partir del día 60 más o menos, ya es con toda seguridad que sale positivo. Comparado con 2 semanas versus 2 meses, ¿cuál tiene más periodo de ventana? El Western blot. Será específico lo que quieran, pero el Western blot tiene periodo de ventana mucho más prolongado. Ahora, miren, el Western blot que mide anticuerpos, no mide antígenos. En cambio, la ELISA de cuarta generación mide los anticuerpos más antígeno. Entonces, entre Western blot y ELISA de cuarta generación, ¿cuál es el examen que mide más cosas? El ELISA de cuarta generación. Pero esto no lo entienden ni siquiera los dueños de los laboratorios, porque la ELISA de cuarta generación está más o menos 16 soles y el Western blot está 300 soles. Porque te dicen, es un mejor examen todavía que te voy a hacer. No es así. Pero les vuelvo a repetir, esto es el concepto que les debe de quedar. Sin embargo, si les preguntaran cuál es el examen gold estándar para hacer el diagnóstico definitivo de VIH, Western blot. Ustedes marcan y se olvidan, porque seguro que todavía les preguntan con ese concepto. Pero tienen que darse cuenta que no es tan cierto. Ahora, miren, carga viral. La carga viral, obviamente, ya no mide siquiera anticuerpos. Si digo carga viral, ¿qué mide? Mide la presencia del mismo virus. Ya no le interesa si tú todavía formas o no anticuerpos IgM o IgG. Basta que esté el virus, lo capta el RNA del virus. Y miren, su periodo de ventana es corto, 10 días puede ser. Y hay uno que es ultra sensible, que puede medir una copia del virus, y miren, hasta 5 días después de haberse infectado. Esto lo utilizamos generalmente cuando hacemos los diagnósticos en neonatos, porque se necesita saber con prontitud si se infecta o no se infecta, etc. Ya por eso es lo que se mide. Entonces, más o menos esta es la historia. ¿Cuál sería el que aparece primerito entonces? Carga viral. Es lo que primerito puedes detectar, la carga viral. Pero no es lo que se utiliza. Lo que se utiliza es el ELISA de cuarta generación. Eso es lo que se utiliza hoy en día. Hasta en la norma técnica está escrita así, ELISA de cuarta generación. Y el Western blot famoso, ¿no?, que cuesta un montón y que, bueno, sí, pues cuando se trabajaba con ELISAs de primera y de segunda era importante, ahora ya no lo es tanto. Ya no lo es tanto. Si les preguntan así, entonces, la prueba laboratorial gold estándar confirmatoria del diagnóstico de infección por VIH, ya no se pelean, ya no dicen nada, dicen, está bien, yo sé que la ELISA de cuarta ya no necesita confirmarse y todo lo demás, pero como me está preguntando y estoy en el examen y quiero ingresar y no quiero pelearme con la comisión que ha hecho el examen, ¿qué voy a marcar? Marco Western blot, listo. Me dejo entender lo que les quiero decir. ¿Ya? Una cosa es lo que ustedes sepan y una cosa es lo que tienen que prepararse también. Hay cosas que lastimosamente van a variar. Hay cosas que tienen que decir bajo la manga, bueno, esto si me preguntan va a ser así. Es como cuando les pregunten terapia para estafilococo. Yo sé que el cotrimoxazol mata estafilococo, la clindamicina mata estafilococo, la rifampicina, las quinolonas, las tetraciclinas, pero para el examen solamente es la oxacilina. Me dicen estafilococo, para mí es oxacilina. Y si es del hospital, banco. Y se acabó, no pienso más. No tengo que entrar en discusión. Una cosa es lo que tengo yo tener preparado para el examen. Entonces, miren, más o menos evoluciona así.
Me infecto, me contagio, si quieren utilicen ese nombre, aquí está, miren, y en las primeras semanas de que me infecté, el virus empieza a replicarse. ¿Vieron cuando entró el virus a la célula? Cómo se multiplicó y salió miles, 10 a la 9, 10 a la 11. Cada uno se mete a una nueva célula y vuelven a salir 10 a la 9, a 10 a la 11. Entonces en algún momento nos llenamos de virus en la sangre. Hay una replicación, hay una viremia, hay una carga viral altísima. ¿Ya? En ese momento la carga viral está por los cielos. Y nuestro organismo empieza a fabricar recién anticuerpos. Si yo utilizo aquí un ELISA, ¿qué va a salir? Negativo, porque todavía no hay anticuerpos. Pero tanta carga viral que se está metiendo a los CD4 estarán justamente destruyendo CD4, por eso es que el CD4 cae. Al inicio de la infección, en las primeras semanas, se habla más o menos cuarta, sexta semana, es el promedio de lo que se puede dar, se produce esto que le llamamos primo infección o infección aguda, que puede ser totalmente sin síntomas. ¿Ya? Para no causar ofensa me voy a poner yo de ejemplo, yo puedo estar infectado, de repente recién me infecté, no tengo ningún síntoma, pero tengo un montón de carga viral, ¿no? Y mi CD4 también cayó, pero mi CD4 se va a recuperar porque la carga viral solita también va a empezar a disminuir, y aquí sí entran en un estado de equilibrio de varios años, 8 años, 10 años, 12 años puede ser, hasta que se rompe ese equilibrio y otra vez la carga viral sube y el CD4 cae en picada. Cuando baja de 200 decimos estadio SIDA, al final, al inicio no tanto. ¿Qué síntomas puede dar la infección aguda? Yo les he puesto el ejemplo, yo me infecté por decir y no tengo ningún síntoma, pero podría presentar síntomas. Y cuando presento síntomas, la mayoría de las veces parece una mononucleosis infecciosa. Parece una faringitis con un rash dérmico, me da adenopatías, algo de fiebre. Y digo, esto es una mononucleosis. Y de repente es un síndrome retroviral agudo, que es lo mismo a decir un cuadro agudo de VIH. ¿Qué va a pasar solo? Y pienso, tuve mononucleosis infecciosa y ya me recuperé. No te recuperaste nada, estabas infectado ese rato. Ya no es fácil de diagnosticarlo porque obviamente le tomo el ELISA y sale negativo, todavía no hay anticuerpos ahí. Después ya van formándose. Bien, así más o menos es la historia natural. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Qué cosa es lo que destruye el CD4? ¿No es la carga viral? ¿No es cierto? Entonces, cuanto más carga viral haya, la posibilidad de que el CD4 caiga es mayor también. Entonces, ¿cuál será el principal factor que puede condicionar a cómo voy a evolucionar en el tiempo? La carga viral. Claro, porque si yo hago cargas virales no muy altas, no va a bajar mucho mi CD4. Pero si tengo cargas virales muy altas, ¿qué va a pasar? Mi CD4 se va a caer rápido también. Entonces, cuando yo diagnostico a una persona, tengo que ver también su carga viral. Yo miro su carga viral y está por los cielos, digo, esta persona no va a evolucionar en 8, en 10, en 12 años. De repente en 3, en 4, rápido va a llegar al estadio SIDA. ¿Por qué? Porque su carga viral es altísima. Y a lo revés también. De repente lo diagnostico y su carga viral está baja. Digo, no, con él no va a pasar nada. Va a demorar en evolucionar. ¿Se entiende eso, no es cierto? Entonces, no todo es CD4, es la carga viral es lo importante. Es una fotografía de momento que me hace saber cómo va a evolucionar. Porque carga viral significa cantidad de virus, pues más o menos es así. Entonces, miren, justamente eso les gusta preguntar. Dice, el parámetro más sensible de entre los siguientes para valorar el riesgo de inmunosupresión o rapidez de la evolución de la infección por el VIH hacia el estadio SIDA es, ¿qué será? La cifra de CD4, la carga viral, la enfermedad definitoria de SIDA, síntomas B o C, estadio clínico del paciente. ¿Qué tendría que yo evaluar para decir, esta persona con toda seguridad rapidito se va a ir al SIDA? ¿Qué era? La carga viral. Lo que estamos acabando de conversar y lo hemos visto en el gráfico, aquí está, vienen preguntas así. A tener en cuenta eso. ¿Qué cosa era el periodo de ventana entonces? Ya lo hemos visto, pero más o menos se trata de lo siguiente. Miren esta línea verde que está aquí, esta que se va hacia arriba. Sigan nomás eso, miren. ¿Ya? Más o menos para que se den cuenta. Esto vendría a ser la presencia de anticuerpos. Esto vendría a ser también en cuanto al, vamos a decir, a la carga viral, el tiempo que va a demorar en subir. Aquí también el P24 en algún momento va a subir, o sea, yo puedo medir para diagnosticar el P24, puedo medir anticuerpos, puedo medir carga viral. Han visto que con esas cosas se puede hacer diagnóstico. Pero no todos aparecen de inmediato, o sea, hay un umbral de detección. ¿Qué significa? Por debajo de ese umbral no salen en los exámenes. Pero cuando superan ese umbral,
ya sale positivo. Entonces, hay un cierto tiempo que va a demorar en llegar a ese umbral. Miren la línea negra primero, demoró hasta llegar aquí este tiempo. La segunda línea verde va a demorar un tiempo mayor en llegar a ese umbral, a esa línea. Y el otro va a demorar un poco más todavía. Entonces, dependiendo de lo que yo mida, va a haber periodos de ventana. Es más o menos lo mismo que hemos visto. Miren, el ELISA de primera generación tenía su periodo de ventana, el de segunda generación su periodo de ventana, el de tercera también, todos ellos medían anticuerpos. Apareció el de cuarta, que mide no solo anticuerpos, sino también antígeno, lo acortó el periodo de ventana, pero cuando yo mido la carga viral es mucho más corto todavía. Entonces, todos tienen periodo de ventana, y no es igual para todos. Cuidado, nunca digan al paciente, el periodo de ventana es 6 meses y vuélvete a hacer en 6 meses, eso lo escucho en todo lado, debe ser una costumbre probablemente. El periodo de ventana nunca ha sido 6 meses. Si ustedes revisan ese cuadro de los ELISAs, incluso de primera generación, ¿acaso llegaban a 6 meses? No, 6 semanas podría ser, pero 6 meses no. Y con los ELISAs que utilizamos ahora, 2 semanas y un poquito más esperaríamos, pero no le puedo decir regresen 6 meses. 6 meses es demasiado, vivan medio año con la incertidumbre si tienen o no el VIH. Ustedes tienen que diagnosticarlo más pronto. ¿Ya? Tienen que diagnosticarlo más pronto. El periodo de ventana, entonces, para el ELISA VIH, ¿hace referencia a qué? O sea, decimos periodo de ventana cuando no hay infección, cuando hay ausencia del total de anticuerpos, tiene que ver con ausencia de carga viral. Ojo, estamos hablando del periodo de ventana del ELISA. ¿Qué les parece la D? Dice presencia de anticuerpos, pero en cifras no detectables todavía. Esa es, porque se acuerdan que tenía que llegar a un umbral, a cierta cantidad para que se pueda detectar. O sea, sí hay anticuerpos, pero bajo. Según va pasando el tiempo, va aumentando y obviamente se puede detectar. Esa es. Entonces sí preguntan por el periodo de ventana. Alguna vez preguntaron cuánto es el periodo de ventana y lo tomaron de ese cuadrito con toda seguridad porque ponen de 20 a 30 días para la ELISA de tercera. Lo lógico sería que les pregunten el de cuarta generación, que es el que usamos. ¿No? El de cuarta generación, de 15 a 20 más o menos. Cuando toman tratamiento, ese virus que se está replicando en sangre, esto sería sangre, ¿ah? Esto sería sangre. Cuando toman tratamiento, ese virus que se está replicando todo feliz ahí, multiplicándose, metiéndose a los CD4, destruyendo y nadando en la sangre, cuando toman el tratamiento antirretroviral, que puede ser inhibidores de transcriptasa reversa, por lo tanto bloquean la transcripción reversa y el virus se muere, o inhibidores de integrasa o inhibidores de proteasa. Entonces, ¿qué hace el tratamiento antirretroviral? Mata a los virus. No los encapsula, no los adormece, no los pone letárgicos, como a veces se escucha, ¿no? Mata a los virus. Así como el antibiótico mata a las bacterias, igualito, mata al virus. Como el antimicótico mata a los hongos, como el antiparasitario mata a los parásitos. Lo que pasa es que cualquier virus tiene poblaciones en fase latente. Es decir, estos son los que se están replicando. Pero miren, hay virus que están en fase latente. O sea, son virus que no se están replicando. Es como materia inerte. A ellos no les hace nada el tratamiento antirretroviral. Claro que a nosotros tampoco esos virus nos hacen algo, pero cuando entran en actividad nos pueden causar daño. Es por eso que todos los días hay que tomar tratamiento, para erradicar los que se están replicando. Que queden los que están en fase latente, no te hacen nada. Pero esos que están en fase latente se activan cualquier rato. Así más o menos es. Entonces, cuando tomas diario el tratamiento antirretroviral, no tienes virus replicando. Solo tienes los que están en fase latente, que obviamente no se van a morir, porque ¿dónde vas a bloquear? ¿Qué transcriptasa reversa vas a bloquear si no está utilizándolo en ese momento? Pero no te hacen daño esos virus, son pocos. Por eso es que cuando te tomas carga viral, sale indetectable. O sea, no tienes. ¿Y ustedes saben cuál es la principal bondad del tratamiento antirretroviral? Yo se los voy a decir. La principal bondad es que la persona que toma tratamiento antirretroviral y tiene carga viral suprimida no transmite la infección. Esa es la principal bondad. Esto es como una medida de salud pública. Si ustedes tuvieran pacientes con tuberculosis, ¿qué les conviene? ¿Que se traten o que no se traten? Conviene que se traten. Si todos están tratados y controlados, no va a pasar nada. Se corta la cadena de transmisión. Pero si no los tratan, va a haber transmisión. Igualito es. Paciente con VIH no tratado es una persona que va a transmitir. Paciente con VIH tratado con carga viral suprimida, como es en la mayoría de los casos, no transmite. Entonces no es un gasto tratar a los pacientes con VIH, más bien es una medida de salud pública. Por eso es que está claro que la medida más eficaz para agotar la infección, se dice,
o sea, para que en algún momento desaparezca el VIH de la faz de la Tierra, es que todos los infectados estén diagnosticados y tratados, y con carga viral suprimida. Es un trabajo, por ahora al menos, bastante complicado, porque como no da síntomas por mucho tiempo, la gente puede tener VIH y no se diagnostica. Por eso es bueno hacer esas campañas y educar a la población y todo lo demás. A ver, entonces si les preguntan así, durante el tratamiento antirretroviral en un paciente con SIDA, ¿qué es lo primero que esperamos a través del tiempo? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Lo primero que hay que controlar. Que se restablezca el paciente, que eleve la cifra de CD4, que disminuya y suprima la carga viral, que se recupere el estado inmunológico, que haya desaparición de los signos y síntomas. Bueno, ustedes tienen claro que un objetivo es suprimir la carga viral. Perfecto. Y este es un tipo de pregunta que los puede marear. Puede decir, pero de repente también tiene que ver con el estadio clínico. Miren, yo les voy a enseñar a descartar. Probablemente ya lo saben. ¿Cómo se descarta? Hay un principio. Preguntas de este tipo, que son como los que ustedes dan en los exámenes, no solamente en el examen de residencia, sino incluso en la universidad han dado preguntas con alternativa múltiple. Ustedes tienen que marcar una alternativa. O pueden marcar dos. ¿Alguna vez han hecho eso? En un examen oficial marcar 2, 3 alternativas. No pueden, les anulan la pregunta, ¿no es cierto? Tienen que marcar una. Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos alternativas que se parecen? ¿Podrían elegir a una de ellas? ¿Qué se les ocurre? Si dos alternativas son muy similares, ¿yo podría marcar cualquiera de las dos? La respuesta es no. Porque si marco una de ellas, tendría que marcar a la otra también. Si son similares, tengo que buscar la diferente. Entonces, miren, ¿qué les parece restablecimiento clínico del paciente con desaparición de los signos y síntomas? ¿No dice más o menos lo mismo? Se parecen. Entonces, esos dos se parecen, no pueden ser la alternativa correcta. Miren esta otra. Dice elevación de la cifra de CD4 y aquí dice recuperación del estado inmunológico. ¿No parece lo mismo también? Se parecen. Está diciendo lo mismo pero de diferente manera. ¿Cuál es el diferente? El que no se parece a nadie. Disminución y supresión de la carga viral. Siempre en las preguntas hay que buscar la alternativa diferente. Esa es la forma más rápida a veces de descartar. Incluso tiene su nombre, ¿no? Tiene su nombre este método, ¿no? Es buscar la oveja negra del rebaño. O sea, de todo el rebaño hay alguien diferente ahí. Esa es la alternativa. La diferente. Suponiendo, a ver, que tuviéramos y les digan cuál de los siguientes no son efectos colaterales de los inhibidores de proteasa. Así. Yo digo, yo no he leído pues inhibidores de proteasa, pero lo tengo que responder. Alternativa A, hipercolesterolemia. Alternativa B, hipertrigliceridemia. Alternativa C, dislipidemia. Y por ahí aparece hiponatremia. ¿Qué marcarían? Yo marcaría hiponatremia. ¿Qué tiene que ver con los anteriores? Pero los otros se parecen. Trastornos metabólicos de ese tipo. Iguales. Muy bien. Esa es la forma de trabajar en la primera fase. Hasta diciembre vamos a hacer eso. Con ciencias básicas, con clínicas, con la parte quirúrgica, con pediatría, con gineco, con salud pública. Y obviamente con la combinación de las preguntas, como han visto. Teoría, pero acompañado de preguntas para justificar lo que estamos haciendo como teoría. Porque ustedes creen que VIH se resume a eso. VIH, cuando hacemos la especialidad, los 3 años quedan cortos. Hay muchos temas para hablar de VIH, pero tenemos que hablar lo que puede venir en el examen. Entonces, más o menos tenemos que basarnos en lo que viene también. Por eso es que se trabaja con preguntas. Luego viene la segunda fase. Esta segunda fase va a ser desde enero ya hasta, podría ser, marzo. Vamos a ver dependiendo cuándo nos pongan el examen. No es lo mismo que te pongan 1 de junio el examen o te pongan 28 de junio. Entonces puede ser un mes de diferencia. Dependiendo eso, puede variar un poco el tiempo de la segunda fase. Pero la segunda fase es repaso intensivo. Y es muy fácil de darse cuenta. Miren, el formato es así. Vamos a empezar a revisar preguntas de diferente tipo, pero con la teoría incluida por ahí, lo suficiente como para poder explicar lo que estamos respondiendo, justificando. Pero ya es intensivo, ya no es tan detallado, ¿no? Miren. Y podemos empezar de frente. Dice aquí, en casos de epidemia de dengue, el control químico o fumigación está indicado como parte de las medidas de control. Este tipo de medida debe ser realizado posterior a. La pregunta les dice entonces que cuando ustedes fumiguen, cuando tengan epidemias de dengue, y que está bien que fumiguen, de hecho que sí está bien, pero antes de fumigar tienen que hacer algo. ¿Qué es ese algo que tienen que hacer? Acá dice abatización, tratamiento de todos los casos probables, aislamiento y cuarentena de los casos confirmados, reordenamiento del medio ambiente, instalación de agua potable. Lo vamos a resumir. El vector del dengue, el Aedes aegypti,
se replica, se procrea, se multiplica en cualquier cuerpo de agua, por muy pequeñito que sea. Y esta figurita, miren, les muestra un tanque, botellas, baldes, ladrillos huecos, el plato de la mascota, macetas, canaletas para agua, ¿no? Cilindros, llantas, botas ahí botadas en el medio ambiente, e incluso algunas porciones de algunos vegetales que puedan albergar un pequeño cuerpo de agua. En cualquiera de esos sitios puede servir para que la Aedes se replique. Y si tú fumigas, vas a matar a los adultos. ¿Y de quién te estás olvidando? Del estadio larvario, de los huevos, larvas y pupas, que podrían estar en cualquiera de estos cuerpos de agua. Tú no podrías pensar, entonces abatizaré. No, la abatización se hace, por ejemplo, en anófeles, cuando tienes tú un cuerpo de agua grande donde puedes abatizar. Pero ¿cómo vas a batizar aquí, pedacito por pedacito, cada botellita que está acá, etcétera? No, eso no se hace. Primero, ¿qué se tiene que hacer antes de fumigar en el caso del dengue? Y lo mismo es para chikungunya y lo mismo es para Zika, porque es el mismo vector. Hay que eliminar todito lo que ven aquí. Eso tiene nombre propio y incluso en la norma técnica se llama reordenamiento del medio ambiente, se llama también recojo de inservibles. Con ese nombre viene. Tú haces eso, ya tienes la seguridad de que no hay estadios en huevo, en larva y en pupa, solamente están quedando adultos, fumigas y se acabó. Pero si tú solo fumigas, en 3 días vas a volver a tener a los Aedes ahí. No serviría de nada. ¿Se entiende el porqué entonces? Listo. Entonces esto sería la alternativa D. Otra. Dice, el periodo de incubación extrínseca de la fiebre chikungunya se realiza en... Esto funciona para dengue y funciona para Zika también, el mismo concepto. Periodo de incubación extrínseca. Y es muy simple, no tiene nada que complicarse. Cuando el mosquito transmite a una persona, en la persona tiene que incubar o no la enfermedad. Claro que sí, incuba y hago la enfermedad. Me pica un mosquito, ¿ya? Y el mosquito también se enferma. Por lo tanto, en el mosquito también tiene que incubar. Entonces, periodo de incubación intrínseca es la incubación en el humano y extrínseca es la incubación en el mosquito. Así de sencillo, pero es un concepto importante que tienen que saber. Entonces, la alternativa aquí es la B. Incluso, yo lo que les quiero decir es... por concepto, incubación, ¿ya? Tiene que darse en un ser vivo, por concepto. Solamente recordando eso yo podría eliminar, ¿qué tiene que ver el medio ambiente? Los cuerpos de agua, la materia inerte, lo descarto, me quedan 2, o es en el humano o es en el mosquito. ¿Por qué es importante descartar y quedarse con 2 alternativas? Porque mis posibilidades de acertar aumentan. Cuando yo elijo entre los 5, tengo 20% de posibilidades de acertar. Si elijo entre 2, tengo 50% de posibilidades de acertar. Entonces no está de más, cuando a veces tengan que resolver una pregunta, el que tengan que descartar las que definitivamente no participan. ¿Ya? Entonces esto funciona también para no solo chikungunya, sino dengue y también Zika. Esta. El método diagnóstico de elección en casos sospechosos de fiebre chikungunya cuando el paciente está cursando las primeras 48 horas de enfermedad. Esto también es importante. Sospecho de chikungunya y el paciente tiene 48 horas de enfermedad. Esto es válido en chikungunya, también es válido en dengue. ¿Ya? Y cuando hay clínica, en Zika. Y digo cuando hay clínica porque hay muchos casos de Zika que son asintomáticos y es un problema para el diagnóstico. ¿Qué es lo primero que va a aparecer en la persona que se infecta? Aquí está, miren. Te infectas y lo primero que va a haber es viremia. Si quieren, compárenlo con el VIH. Entre el VIH, lo primero que hace es multiplicarse y hay virus en la sangre, viremia. ¿Había anticuerpos en el VIH? No al inicio. Poco a poco van apareciendo, por eso había periodo de ventana. Igualito es en cualquier infección viral. Miren aquí. Viremia y los anticuerpos, que siempre primero es el IgM y después el IgG, aparecen no tan pronto. Aparecen después. ¿Ya? Aparecen después. Entonces, justamente podrían hacer caso a esta tabla de aquí. Incluso hay un punto de corte. ¿Ya? Para este caso, te habla de 8 días. Los primeros días no hay anticuerpos. Ese concepto les tiene que quedar. ¿En el VIH había anticuerpos los primeros días? No. Esta es otra infección viral. Tampoco hay anticuerpos los primeros días. Los anticuerpos aparecen después. Para que tú puedas detectar anticuerpos, tú tienes que esperar que sea
más de 8 días de infección de chikungunya para decir, ahora sí puedo buscar IgM o IgG, porque de lo contrario va a salir negativo si lo pido antes. Entonces acá bien claro les dice las primeras 48 horas de enfermedad. ¿Ya? El método diagnóstico de elección dice, ¿qué cosa podría yo hacer? ¿Qué cosa podría utilizar en las primeras 48 horas? ¿Quieren descartarlo? Lo vamos a descartar. ELISA de captura IgM es anticuerpo, ELISA de captura IgG, anticuerpos también, ELISA de captura IgM e IgG, que engloba a los tres. De entradita les está diciendo que ninguno de los tres es, o no se dan cuenta. Ninguno de los tres es porque este de aquí engloba a los dos. O sea, si yo quisiera marcar la A, estaría incluyendo la C. Si quisiera marcar la B, está incluido en la C también. Y si marco la C, está incluido la A y la B. O sea, se parecen estos tres. Y de hecho, anticuerpos no cuando es tan pronto. Los anticuerpos aparecen bien claro. ¿Cuándo? Posterior. 8 días por lo menos. Entonces, miren, aquí les queda el PCR en tiempo real y aislamiento viral. El aislamiento viral sí se puede hacer en cualquier infección viral, pero requiere laboratorio con bioseguridad del más alto nivel, que no es de rutina, al menos en el Perú. En el Perú utilizamos el PCR en tiempo real para dengue, para chikungunya, para Zika también. Los tiempos pueden variar. En el caso del dengue es 5.º día, por ejemplo. 5.º día para arriba puedes utilizar anticuerpos. Antes no. Ya, en el caso del chikungunya se considera 8 días para arriba. Y bien claro, aquí les dicen primeras 48 horas para que no haya duda. Entonces, ¿qué cosa deberíamos de utilizar? El PCR en tiempo real. La alternativa D. La mayoría de casos de fiebre amarilla son sospechados y diagnosticados cuando los pacientes desarrollan la denominada, y ahí está. Bueno, la fiebre amarilla tiene 3 fases. La fase de infección, la fase de remisión y la fase de intoxicación. La fiebre amarilla es una arbovirosis también igual al dengue, al chikungunya, al Zika, al ébola, son arbovirus. Entonces, en la fase de infección, que se da al inicio, en los primeros 3 días, no hay un signo claro. Paciente con malestar, con algo de fiebre, ¿no? De repente piensas que se está gripando, de repente piensas que es una virosis común y corriente. Y lo que es más, después de esos 3 días, desaparece. Fase de remisión. Y dices, se quiso agripar, pero ya se recuperó. Y de repente lo que tuvo fue fiebre amarilla. Solo unos cuantos, menos del 10%, llegan a la tercera fase, que es intoxicación. Quiere decir que la mayoría hace la primera fase y se recupera. Unos cuantos nada más, por eso dicen cuando hay un iceberg, la punta del iceberg es los que están acá. Hacen la fase de intoxicación. Recién ahí aparece la melena, hace la hematemesis, la ictericia, el trastorno del sensorio y también obviamente la muerte, con el trastorno hidroelectrolítico y el trastorno ácido-base que es común. Fíjense todo lo que puede haber aquí. La oliguria, la falla renal, la albuminuria, ¿no? Todo la fiebre que reaparece. Recién ahí aparece la ictericia también, antes no había. Esta es la fase de intoxicación. Si yo recordara esto, y vamos a decir de repente, solo recordando esto de acá, quisiera responder, ¿qué se les ocurre? ¿Cuándo nosotros es más probable que diagnostiquemos algo? ¿Cuando parece o cuando no parece? Cuando parece, ¿no es cierto o no? Entonces, ¿creen ustedes que van a decir, esto es fiebre amarilla cuando vean a una persona con malestar nada más? Puede ser cualquier cosa. ¿Pueden decir ustedes, esto es fiebre amarilla cuando la persona no tenga ningún síntoma? Pero si lo ven amarillo, lo ven vomitando sangre, lo ven con melena, lo ven con todo el cuadro florido de la fiebre amarilla, ahí sí dicen, esto sí es fiebre amarilla. Entonces, la mayoría de los casos se diagnostican cuando están haciendo fase de intoxicación. ¿Qué significa? Hay un montón de casos de fiebre amarilla que nunca los diagnosticamos, que ni nos imaginamos que es fiebre amarilla. Ya, eso tienen que tener en cuenta. Entonces, aquí la respuesta sería fase de intoxicación. Incluso, hay otra pregunta y dice, en la mayoría de casos de fiebre amarilla, ¿cuál es el signo menos frecuente? Y te ponen ahí fiebre, malestar, incluso hay ictericia. Y aunque no me crean, esa es la respuesta. Uno diría, pero fiebre amarilla, ictericia, debe ser lo más presente. No. La mayoría son oligosintomáticos, algunos asintomáticos incluso. Los que hacen ictericia y todo el cuadro florido son poquísimos. Por eso es lo que menos puede haber es ictericia. Lo que pasa es que antes solo diagnosticaban a los que están acá. Ya después se han dado cuenta que en realidad había muchos otros casos que no eran tan floridos. Lo mismo sería en las hepatitis agudas,
hepatitis B aguda, digamos, ¿todos hacen ictericia? ¿No? Pocos son los que hacen ictericia. La mayoría de los que se infectan con hepatitis B ni se dan cuenta. Uno que otro nada más hace el cuadro florido. Muy bien. Proteína útil en el diagnóstico del dengue. Esto también es importante. El virus del dengue tiene proteínas estructurales y tiene proteínas no estructurales, obviamente. ¿Ya? ¿Cuál es la proteína que nos es útil para diagnosticar, para decir esto es dengue? ¿Ya? Hasta aquí, de las proteínas no estructurales, la que nosotros utilizamos en el PCR en tiempo real para amplificar el genoma es este de aquí, tienen que acordarse, el NS1. ¿Ya? Eso, cuando nosotros pedimos PCR en tiempo real, lo que amplificamos es justamente a partir del NS1. A esa proteína se está refiriendo. Las otras proteínas no estructurales son importantes para el dengue, pero no son importantes para nosotros porque no los utilizamos para el diagnóstico. Este sí. ¿Ya? La respuesta sería proteína NS1. Ahora, más bien, hay algo más que tienen que acordarse. Y para diferenciar serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3 y serotipo 4, utilizamos la proteína que está en la envoltura, la proteína E. ¿Ya? La proteína E de envoltura es la que nos sirve para tipificar dengue 1, 2, 3 o 4. Pero para decir esto es dengue, la proteína NS1 sirve. Porque eso es lo que utilizamos en el PCR en tiempo real. Es otro detalle que hay que recordar. Esta. Ante un caso probable de dengue en un paciente varón de 28 años que cursa hemodinámicamente estable y presenta signo de lazo positivo, usted indicará. ¿Qué se les ocurre? Es un paciente varón de 28 años, está hemodinámicamente estable, sin embargo presenta signo de lazo. ¿Qué cosa es el signo de lazo? ¿Les han hablado del signo de lazo? En pacientes que con sospecha de dengue, ustedes le toman la presión. Voy a poner el ejemplo, 120/80 les resulta, está bien, ya le sacan el promedio, no presión arterial media, porque saben ustedes, presión arterial media es la diastólica más 1/3 de la diferencia entre sistólica y diastólica, es otro valor, no, promedio nomás, 120/80 sería 120 más 80, 200, entre 2, 100, ese es el promedio. ¿Para qué hacen eso? Le vuelven a insuflar el esfigmomanómetro hasta ese promedio y lo dejan 5 minutos. Después de 5 minutos retiran. Y en la parte distal a donde han colocado el esfigmomanómetro se forma petequias. Eso es signo de lazo positivo. ¿Qué significa? Que esa persona tiene tendencia al sangrado, tiene fragilidad capilar. Entonces, toda persona que esté con esa situación es posible que pueda sangrar, no en este momento, sino después. ¿Qué hay que hacer? Hay que observarlo. No le puedes dar de alta porque de repente no va a regresar. ¿Ya? Entonces, eso es. Dice, ante un caso probable de dengue en un paciente de 28 años que cursa hemodinámicamente estable, claro, está bien, pero presenta signo de lazo positivo. Usted indicará. ¿Ya? Dice antipiréticos y observación, control ambulatorio, hidratación vía oral, antibioterapia, vacunación. ¿Qué le darían? Hay que bajarle la fiebre, si es cierto, y observación sería la cosa. No es que lo vas a dar de alta tampoco. Y para observar no lo vas a hacer de forma ambulatoria, no se puede observar de forma ambulatoria. Por eso es que a los pacientes con dengue no se les hospitaliza de frente, sino primero entran a observación. ¿Para qué es importante este cuadrito de aquí? Tienen que acordarse de los signos de alarma. El dengue, ustedes saben, se divide con y sin signos de alarma. Eso han preguntado en el último examen, ¿quién diría? Con y sin signos de alarma. Entonces, ¿qué significa? Que las personas que vienen con dengue probable, si no tienen ningún signo de alarma, se pueden ir a su casa con paracetamol y decirles que tomen agüita, se van a recuperar. Pero tú detectas un signo de alarma, esa persona se tiene que quedar. Por mucho que esté parada, que no tenga ningún síntoma grave ni nada, se tiene que quedar, porque puede empeorar en el tiempo. Y los signos de alarma, incluso en orden de importancia, son los que están acá. Dolor abdominal es un signo importantísimo, porque está significando que está habiendo extravasación de plasma a la cavidad peritoneal, está habiendo ascitis, en poca cantidad, pero hay ascitis. Por eso hay dolor abdominal. Está habiendo extravasación de plasma. Esa misma extravasación de plasma se puede dar en otros lados también, por eso hay derrame pleural, derrame pericárdico, etcétera. Vómitos que se presenten 3 o más episodios en una hora, eso se llama vómitos persistentes, ahí está la acumulación de líquidos que habíamos dicho. Si hay signos de sangrado, ni hablar, trastorno del sensorio, peor aún, y así. Si no tiene nada de esto de aquí, es una persona que no va a tener mayor problema. Estos que tienen signos de alarma, así sea un solo signo de alarma, son los que pueden hacer el dengue grave.
Por eso es que son los que se tienen que quedar en observación. Y en el examen último, ¿qué cosa les han preguntado? Dolor abdominal, el más importante de los, ¿no? De los, vamos a decir, de los signos de alarma. Bueno, ahí están los antipiréticos y observación. ¿Por qué lo voy a observar? Porque tiene signo de lazo, puede sangrar. Durante la evolución del cuadro clínico del dengue, lo siguiente es cierto. A ver, la etapa febril es la más severa y potencialmente letal. ¿Qué opinan? Eso es falso. ¿Saben por qué? Porque todos los dengue vienen con fiebre, ¿no? Y no, las complicaciones no se dan en la etapa febril. Eso tienen que saber. Las complicaciones aparecen cuando la fiebre se va. Se va la fiebre y entran en estos días. El cuarto, quinto, sexto día. Ahí aparece la plaquetopenia, la extravasación de plasma, la hemoconcentración, puede haber signos de sangrado, etcétera. Porque cuando ya llega al séptimo día, esa persona ya se recuperó. Esa persona, por muy malestar todavía que tenga, denle de alta, no le va a pasar nada. Se da de alta en el séptimo día, cuando estás observando a los pacientes. Entonces, la etapa febril no es la más severa ni potencialmente letal. Definitivamente no lo es. La viremia es tardía. ¿Qué significa? Que se da al final. Mentira. La viremia coincide con la fiebre, y esto es para dengue, para zika, para chikungunya, para ébola. En todas las arbovirosis, en fiebre amarilla también, la fiebre coincide con la viremia. Por eso decimos, el paciente tiene fiebre, debe tener viremia todavía. O sea, aquí está, miren, la fiebre y la viremia también coinciden en tiempo. La viremia no puede ser tardía, eso se da al inicio, junto con la fiebre. La hemoconcentración se produce durante la etapa febril. Ya estamos diciendo que en la etapa febril no hay mayor problema. Pasada la fiebre, recién aparecen los problemas. El rash dérmico es un signo de resolución del cuadro clínico. ¿Qué opinan de eso? Ustedes saben que el dengue viene también con exantema en piel, ¿no es cierto? Ya, toda persona con dengue que haga exantema en piel es una persona que se está recuperando. Ese es un signo importante. ¿Tiene rash? Ya no te preocupes. Esa persona está de salida ya. Entonces, cuando te dicen el rash dérmico es un signo de resolución del cuadro clínico, sí. Es un signo de que se está resolviendo. Y el último, que también debería ser falso, dice la etapa de viremia es la de mayor riesgo para el paciente. Ya hemos dicho que no. En la etapa de viremia o febril no hay mayor riesgo. Cuando pasa esa etapa es donde empiezan los problemas. Entonces, el rash dérmico es un signo de resolución del cuadro clínico, sí. ¿Ya? Cuando vean eso, digan, este paciente ya no pasa nada, le va a ir bien. El signo clínico que permite distinguir un cuadro febril agudo como Zika respecto a dengue y chikungunya es, ustedes saben que el dengue, el Zika y el chikungunya se parecen. Para colmo, se transmiten en el mismo escenario por el mismo vector. En todos hay fiebre, hay artromialgias, hay rash dérmico y todo lo que conocemos. ¿Ya? Sin embargo, yo puedo ver un signo y decir, esto es Zika, lo más probable. Justamente por ese signo. ¿Cuál es? ¿Ya? Aquí están las diferencias. ¿Ya? De hoy para adelante se van a acordar, cuando hay conjuntivitis, Zika. Conjuntivitis es Zika, porque conjuntivitis no hay en dengue ni hay en chikungunya. Eso tiene que acordarse. ¿Y qué cosa hay en chikungunya que no hay en los demás? Lo más probable, tenosinovitis. ¿Ya? Edema a nivel de las articulaciones, eso es chikungunya probablemente. ¿Y qué cosa hay en dengue que no hay en chikungunya y en Zika? La hemoconcentración, vamos a decir, el shock, la hemorragia, eso no se ve ni en Zika, ni se ve en chikungunya, eso es de dengue. Por eso es que el dengue mata más. Bueno, aquí está preguntando claramente por Zika, y Zika es conjuntivitis. ¿Ya? Es un caso que parece dengue, pero con conjuntivitis es Zika. No se olviden de ese pequeño detalle. ¿Constituyen signos de alarma para dengue severo excepto? Esto ya lo podemos responder. Ya saben que el paciente con caso probable viene, evaluamos signos de alarma y cuando vemos signos de alarma decimos, estos se pueden complicar. Entonces hay que reconocer, dice, dolor abdominal intenso. Sí lo es, pues, ¿no es cierto? Sí lo es. Signos de sangrado, ni hablar. Así no me acuerde bien, una persona que sangra no voy a decir que no es un signo de alarma. Derrame pleural y ascitis es básicamente lo mismo de la A. ¿Saben por qué? Porque el dolor abdominal es por extravasación de plasma, porque se está formando ascitis. Y esa extravasación se puede dar en pleura también. Trastorno del sensor y convulsiones, lógicamente también. ¿Pero qué me dicen del exantema pruriginoso? Si lo acabamos de decir más bien que el que hace exantema es el que está de salida. ¿Ya? El que hace exantema no es un signo de alarma. Por muy intenso, pruriginoso que sea, por mucho que se esté descascarando,
No, ¿ya? Es una persona que está de salida. Entonces, el que no es la alternativa E. ¿Cuál de las siguientes patologías está relacionada a la infección por virus del Zika durante la gestación? Esta es una pregunta conocida, ¿ya? Conocida. Y cuidado con otra pregunta muy parecida, casi con las mismas alternativas, y que les dice cuál de las siguientes patologías está relacionada o es una complicación en gestantes. Es una complicación del Zika en gestantes. Tan rápido a veces lo queremos contestar y decimos microcefalia. Claro, de esto saben que es microcefalia. Pero dice, ojo, en gestantes. ¿Cómo una gestante va a reducir su cabeza por el hecho que tenga Zika? ¿Ya? En población adulta, la complicación es Guillain-Barré. Eso es lo que más puede producir. La principal complicación neurológica, incluso creo que era la pregunta, y era Guillain-Barré. No es pues microcefalia. Tiene que asegurarse que les están preguntando por el producto. Sí, pues y esto que no era muy claro, ahora está así demostrado, ¿no? ¿Cuál es el único problema en el caso del Zika? Uno, que la gran mayoría de casos son asintomáticos. Entonces tú no sabes si una mujer embarazada ha desarrollado o está desarrollando Zika en el primer trimestre. No sabes. Segundo, de que no necesitas exponerte a la zona de transmisión para hacer Zika. Les quiero hacer una pregunta. Una mujer gestante que viva en Cerro de Pasco, en La Oroya, ¿podría desarrollar Zika si nunca ha ido a una zona de transmisión? La respuesta es sí. ¿Saben por qué? Porque se puede transmitir por vía sexual. Prevalece en líquido seminal hasta 3 meses después del cuadro agudo. Y acabamos de decir que puede haber cuadros asintomáticos. O sea, un varón puede hacer Zika asintomático u oligosintomático, ni siquiera enterarse que ha hecho Zika, ¿ya? Y podría transmitir a su pareja, porque prevalece en líquido seminal ese tiempo. Ese es el gran problema del Zika. Por eso es que ahora las microcefalias se vigilan, ¿no? Toda microcefalia en un hospital le hacen anticuerpos contra el Zika. Y a veces hay sorpresas, o sea, estaba infectada y no sabía. Ya, bueno, para eso sirve esta pregunta, no tanto porque no sepan que hay relación con la microcefalia. Muy bien, entonces, como habíamos comentado, la primera fase, acuérdense que es hasta el mes de diciembre, o sea, lo que resta del año, más o menos como hemos trabajado la primera parte. La segunda fase es lo que acabamos de ver. Pregunta con una resolución concreta, pero justificado con un gráfico que nos pueda ayudar a entender. Obviamente, si se dan cuenta, en la segunda fase se hacen más preguntas que en la primera, porque ya hay menos teoría. Y esta lo que queda sería la tercera fase, que es lo que se va a hacer previo al examen, y obviamente ahí se trabaja con solamente preguntas, que hay que reforzar y repasar y dar algunos conceptos. Lógicamente no se trata de dar la clave, sino más bien se trata de sacarle provecho a la pregunta. Algún detalle habrá en la pregunta que puede ayudarnos para digamos, aprovecharlo de mejor manera. Bien, en esta tercera fase entonces vamos a desarrollar preguntas. Y de entrada va a ser de este tipo, ¿no es cierto? Pregunta y desarrollarlo. Miren, siempre en una pregunta, sobre todo en un caso clínico, ustedes tienen que de todo el enunciado encontrar una frase, un detalle, una palabra que les va a dar el diagnóstico. Porque todo, por ejemplo, el que tenga 32 años no les da el diagnóstico, ¿ya? Pero por ahí van a encontrar algo que les dice, ajá, esto debe de ser. A ver, lo leemos. Dice paciente varón de 32 años, procedente de Abancay, eso puede ser importante, o sea, procedente de un valle interandino, más o menos, con tiempo de enfermedad de 8 meses, eso también es importante, no es lo mismo que sea agudo, esto es crónico. Aqueja de presencia de 3 lesiones ulcerosas, úlcera crónica, 8 meses, de bordes bien definidos y sobreelevados, no dolorosas, úlcera no dolorosa, de bordes bien definidos, procedente de un valle interandino, y 8 meses de evolución. ¿Qué cosa podría ser? Y para colmo en una zona fotoexpuesta, o sea, ubicado en miembros inferiores. ¿Qué podría ser? ¿Qué tenemos en el Perú para pensar en eso? ¿Qué diagnóstico se les ocurre? Bueno, me imagino han descartado, esto no puede ser meningitis, no puede ser neumonía, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué podría ser? Úlceras crónicas en una zona de un valle interandino, primera posibilidad, leishmania. Primera posibilidad, no lo duden. ¿Ya? Por eso esta última parte es para practicar, para fijar, para que ustedes vayan de frente a responder. Esto debe ser leishmania. Dice, ¿cuál es el tratamiento de elección para este tipo de patología?
Amoxiclavulánico, sulfadiazina piremetamina, estivogluconato sódico, bencilpenicilina G benzatínica, y les dan isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol. Bien, miren, suponiendo que quisieran un poquito darle sentido a la pregunta. Tratamiento anti-TB. ¿Algo les ha hablado de TB para pensar en una TB cutánea de ese tipo y darle? Mínimo tendría que decirle, se le ha hecho una biopsia y hemos encontrado granulomas, qué sé yo, ¿no? Algo que les pueda orientar, pero así a rajatabla nomás decir esto puede ser TB, estaría incompleto. Bencilpenicilina G. Cuando hay úlceras y les dicen el tratamiento es con bencilpenicilina, tendrían que estarles hablando de antrax, de carbunco, y para eso tendrían que decirles que hay contacto con ganado, y está bien, podría ser por la zona, pero la característica de la úlcera debería de ser a manera de carbón, por eso se llama carbunco, o sea, una úlcera necrótica, ¿ya? De fondo necrótico, negruzco, ¿no? Y podría ser ubicados en el mismo lugar también, pero no tiene esas características. El otro dice amoxiclavulánico, un antibiótico para muchas posibilidades terapéuticas. Y el otro dice sulfadiazina piremetamina. ¿Para qué usan la sulfadiazina piremetamina? Para tratamiento de, ¿se acuerdan? Toxoplasma. ¿Tiene pinta de toxoplasma una úlcera crónica? Para nada. La respuesta es estivogluconato sódico. ¿El diagnóstico qué sería? El diagnóstico sería leishmaniosis cutánea. Leishmaniosis cutánea. Entonces, tengan cuidado cuando les hablen de eso. Toda úlcera no dolorosa, crónica, en zona fotoexpuesta, que puede ser brazos, piernas, qué sé yo, en un valle interandino o que venga de la selva también, es leishmania hasta demostrar lo contrario. Y el tratamiento hoy en día es estivogluconato sódico, obviamente. Las leishmanias se tratan 20 días cuando son cutáneas y 30 días cuando comprometen mucosas. Y si es leishmaniosis grave o severa, es anfotericin. Leishmaniosis grave o severa es, por definición, la laringia, por ejemplo. Leishmaniosis laringia es grave. Basta que sea laringia y hay que tratarlo con anfo. Anfo también se reserva para 2 ciclos sin respuesta. O sea, 2 ciclos de tratamiento y no hay respuesta, usas anfotericin. Eso es poco raro, pero como que no se cumple. Está escrito así, pero que casi no se cumple. Pero leishmaniosis grave sí, es anfo, no es estivogluconato. A ver, varón de 32 años, natural de Iquitos, radica en Comas, Lima, desde hace 5 años. No antecedentes de viajes en los últimos 3 años, o sea, hace 3 años no viaja a ningún lado. Acude a consulta por escalofríos, fiebre y diaforesis intensa. Miren, y dice desde hace una semana, con presentación alternante cada 48 horas. ¿A qué les suena ese tipo de cuadro clínico? Miren, primero la triada, fiebre, escalofríos y diaforesis. En una pregunta de examen, fiebre, escalofríos y diaforesis es malaria. Es la triada clínica de la malaria. Es como que les dijeran fiebre, soplos y esplenomegalia. Eso es endocarditis. Entonces yo diría, parece la triada clínica de la malaria. Acuérdense, fiebre, por eso les digo, hay palabras claves, frases claves que les orientan al diagnóstico. Fiebre, escalofríos y diaforesis, triada clínica de la malaria. ¿Y qué más les dice? Con presentación cada 48 horas. O sea, 2 días no hay nada y aparece en el tercer día. ¿Así se presenta la malaria o no? Por eso se llama fiebre terciana. O sea, fiebre alternante con la triada clínica de la malaria, ni hablar, es malaria. Parece malaria. Ya, bueno, que el paciente vivía en Iquitos, perfecto. Pero por ahí puede haber algo de contradicción porque dice que hace 3 años no viaja a ningún lado. Me van a decir, el periodo de incubación no puede ser, nunca es más de 3 años para el caso de malaria. Perfecto, pero hay otra forma de hacer malaria. Sin embargo, teníamos que leer. Dice, al examen esplenomegalia y palidez, típico de la malaria, se constata anemia moderada, hipertransaminasemia y plaquetopenia. Todo eso es de malaria. ¿Ya? ¿Cuál es su principal sospecha diagnóstica? El cuadro clínico es de malaria. Lo único que me está invitando a no creer es que hace 3 años que no viaja. Sin embargo, hay un fenómeno que se llama recidiva. Ustedes saben que el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, porque son los 2 únicos que hacen recidiva, cuando ingresa en forma de esporozoito, cuando te pica el zancudo, eso se va al hígado. Y en el hígado, luego que forman esquizontes tisulares, la mayoría sale a circulación y produce este cuadro clínico, y algunos se quedan en el hígado en forma de hipnozoitos. Esos hipnozoitos pueden estar semanas, meses, años o décadas en el hígado,
Y cuando se les ocurra pueden salir, como en el caso de lo que están viendo ahí. Entonces hay dos especies que me pueden hacer eso. ¿Cuáles son? Vivax y ovale. Ovale solamente hay en el África. Y me está hablando de Comas, me está hablando de Lima, me está hablando de Iquitos. ¿Cuál me queda? Vivax. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Malaria por Plasmodium vivax. ¿Por qué no puede ser dengue? Porque el dengue no tiene fiebre alternante. El dengue no tiene cada 48 horas fiebre. ¿Por qué no puede ser fiebre tifoidea? Porque la fiebre tifoidea tiene un patrón característico de 21 días de fiebre. Primera semana en escalera, segunda semana en meseta, tercera semana lisis. Y empiezan las complicaciones también. No puede, la fiebre tifoidea no te viene cada 48 horas el acceso de fiebre. ¿Por qué no puede ser brucelosis aguda? Porque lo mismo. La fiebre, ¿cómo es en la brucelosis? Fiebre ondulante. ¿Qué significa fiebre ondulante? Tengo fiebre, más tarde tengo fiebre, en la noche tengo fiebre. ¿Cuál es la diferencia? Que en algún momento tenía mucha fiebre y en otros ratos no tanto. O sea, la intensidad de la fiebre sube, baja, pero no dejo de hacer fiebre. Así es la brucela. Fiebre ondulante. Y no dice eso, dice que la fiebre se presenta solo cada 48 horas. Y el otro dice infección por virus Zika. Tanto el Zika como el chikungunya como el dengue no viene con fiebre alternante. Entonces miren, por cualquier lado era malaria. Y para colmo les han puesto solamente Vivax. Porque si quisieran confundirles, les ponen también Falciparum. Pero fácilmente escogerían Vivax porque es el único que puede hacer ese fenómeno. Entonces, ¿qué fenómeno está haciendo esto? Esto es una recidiva. Recaída también le pueden llamar. ¿Qué pasó? Sus hipnozoitos se salieron del hígado y provocaron el actual cuadro clínico. Sí se puede dar, ¿ya? Y de hecho que es una forma de hacer diagnóstico también. ¿Quedó claro? Perfecto. Esta. Varón de 26 años atendido en hospital de campaña posterior a inundaciones de su localidad. Eso es importante. Ha habido desastres naturales. Seguro debe haber hacinamiento. Eso ya es importante. Acude por fiebre de 3 días de evolución. Artromialgias, erupción cutánea que afecta tronco, extremidades, palmas y plantas. Hasta aquí ya hay una probable respuesta. ¿Qué enfermedades febriles causan exantema que afecten palmas y plantas? Riquecias es uno. Otra. Bueno, afectación de palmas y plantas nomás. Porque si pongo febril exantemática, solamente es riquezia. Ya, pero en general, sífilis es otra. Sífilis secundaria. ¿Ya? A veces el dengue, en algunos casos, puede afectar también palmas y plantas. Las demás ya son raras. Sepsis por Spirillum minor, por ejemplo. Rarísimo. Muy bien, podría ser riquezia, por la forma como lo está planteando. Dice, durante el examen físico llama la atención que está parasitado por piojos. ¿Es normal estar parasitado por piojos? En casos de desastres naturales sí podría ser, ¿no? ¿Y los piojos pueden transmitir riquecias? Sí. Sí. Tanto los piojos como la pulga pueden transmitir riquecias. Tanto así que la que transmite la pulga de la rata se llama tifus endémico o murino, causado por Rickettsia tifi, y el transmitido por piojos se llama tifus exantemático o epidémico, causado por Rickettsia prowazekii, y este es el caso. Desastres naturales, parasitado por piojos, y es una riqueciosis porque afecta palmas y plantas, ¿ya? Entonces esto sería, incluso podríamos dar diagnóstico etiológico. Esto es Rickettsia prowazekii, ¿no? Y el cuadro se llama tifus exantemático o epidémico. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque dice qué examen solicitaría ante la sospecha. Ya estoy sospechando que es tifus exantemático. Hemocultivo y aglutinaciones para fiebre tifoidea. ¿Acaso yo pensaba que era fiebre tifoidea? Para brucela, descartado. Para dengue, descartado. Gota gruesa, que yo sé que es para malaria. Así no sepa, ¿qué marco? La C. Así no sepa, ¿ya? Marco la C. Y está bien, es la C. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo por descarte. ¿Qué cosa es la reacción de Weil-Félix? La reacción de Weil-Félix es una aglutinación. Es un examen de aglutinaciones que se ha hecho inicialmente para detectar Proteus. Y cuando diagnosticaban Proteus, ahora Proteus se diagnostica ¿cómo? Por urocultivo, ¿no es cierto? Es facilísimo. Ya, pero esta reacción de aglutinaciones para detectar Proteus tenía reacción cruzada justamente con tifus exantemático. Ese era un problema, ¿ya? Con tifus exantemático. Pero como ahora se utiliza urocultivo para detectar Proteus, se dejó la reacción de Weil-Félix
Y ahora, más bien, eso no sirve para diagnosticar tifus exantemático, porque en las otras rickettsiosis sale negativo, solamente en tifus exantemático es positivo. Entonces ya tienen algunas otras preguntas también. Les podrían decir cuál es con qué se puede diagnosticar tifus exantemático o infección por Rickettsia prowazekii, es reacción de Will-Felix. ¿Ya? A tener presente eso. Tratamiento, doxiciclina, ¿no? Para todas las rickettsiosis, doxiciclina. Van bien. Varón de 35 años presenta hace 3 días de forma súbita malestar general, fiebre, mialgias y artralgias. Al examen se evidencia bradicardia, leve dolor abdominal a la palpación, antecedente. En su domicilio, un hermano suyo con dengue confirmado. Ajá. ¿Cuál es la conducta incorrecta en este caso? ¿Cuántos días tiene? 3 días. ¿Ya? Si el hermano tuvo dengue, él podría tener dengue porque seguro que está expuesto al mismo riesgo. ¿Y el cuadro clínico parece dengue? Malestar general, fiebre, mialgias, artralgias. Claro que sí. Bradicardia también. Y si tiene dolor abdominal, para colmo es un dengue con signos de alarma. Es un probable dengue con signos de alarma. Muy bien, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Dice en este caso. Solicitar PCR en tiempo real. ¿Le podría solicitar PCR en tiempo real? ¿Hasta los cuántos días era posible pedir PCR en tiempo real en el dengue? En el chikungunya era hasta los 8 días, ¿se acuerdan? Aquí es hasta el 5.º día, también lo hemos mencionado, ¿ya? Hasta el 5.º día. Porque pasado el 5.º día ya no hay viremia, tu PCR en tiempo real va a salir negativo y más bien tienes que pedir anticuerpos cuando pase el 5.º día. Por lo tanto, solamente viendo eso, miren la alternativa E. ¿Podrían solicitarle IgM para dengue? No, pues, o solicito IgM para dengue o solicito PCR en tiempo real. Si solicito PCR en tiempo real hasta el 5.º día y está en el 3.er día, lo que no debo pedir más bien es IgM. El IgM se va a formar después. ¿Ya? Se va a formar después. Porque lo demás sí está bien, ¿no? Reposición cuidadosa de líquidos y electrolitos, por supuesto, en todos los casos de dengue. Solicitud de hemograma y recuento de plaquetas, esto es lo que se hace en todos los casos de dengue. Uso de paracetamol para control de la fiebre también. No se recomienda otros antipiréticos porque aumentan el riesgo de sangrado. Pero pedirle IgM no, es muy pronto. Pasado el 5.º día, sí le pueden pedir IgM. Antes no. Por lo tanto, la conducta incorrecta sería la E. ¿Se entendió? Sí. Esta. Varón de 42 años, procedente de Cajamarca, es diagnosticado de leishmaniosis laringea. Bueno, aquí ya tiene diagnóstico. ¿Ya? El tratamiento al elegir es, lo habíamos visto en la pregunta anterior. ¿Cuál es? Estivogluconato no lo es, acitromicina no lo es, miltelfosine no lo es, me quedan fotericin y se acabó. Y esa es la alternativa. Esto me demuestra que cuando ustedes revisan preguntas, pero no se memorizan la clave, sino analizan la pregunta, en una pregunta que les decían leishmania, ustedes se dieron la molestia de repasar, no solamente que el tratamiento era estivogluconato, sino que para la cutánea era 20 días, para la mucosa era 30, y cuando era leishmaniosis grave usaban anfotericin. Y un sinónimo de leishmaniosis grave era la laringia. En algún momento encuentran una pregunta así y de frente lo marcan porque ya lo repasaron en otra pregunta. O sea, así no haya sido la misma. Eso es más o menos lo que uno tiene que hacer cuando revisa preguntas. Varón de 72 años procedente de Tarapoto, aqueja disnea a pequeños esfuerzos, luce pálido y refiere estreñimiento crónico. El examen hipotenso, edemas en miembros inferiores, cardiomegalia importante visualizado en la radiografía de tórax. ¿Qué pensarían en una persona que tiene cardiomegalia importante, edemas en miembros inferiores, está pálido y está hipotenso y qué más? ¿No es una insuficiencia cardíaca? ¿No es cierto? Es lo más probable, es una insuficiencia cardíaca. Edemas más cardiomegalia, yo estaría de entradita con esas dos cosas pienso. Ajá. Y dice, ¿qué causa infecciosa puede justificar este cuadro clínico? ¿Habrá alguna infección que puede causar insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca, para empezar, es un cuadro crónico. No puede haber insuficiencia cardíaca de este tipo con cardiomegalia que sea agudo. Bueno, todo es posible en medicina, pero lo más probable es que sea crónico, ¿no? Miren, y dice hiperinfestación por estrongiloides, infección crónica por Trypanosoma cruzi, infección crónica por filarias, toxoplasmosis crónica, malaria crónica. A ver, ¿qué puede producir la malaria crónica? Anemia. Malaria más malaria más malaria más malaria, anemia. Y el vaso puede crecer lo suficiente para producir un hiperesplenismo, pero más no. Miren, aquí hay unos detalles que están escondidos. Disnea es de la insuficiencia cardíaca. Pálido debe tener su anemia. ¿Por qué creen que tiene estreñimiento? Debe haber algún problema a nivel de tubo digestivo.
para que tenga estreñimiento, si no, no nos pondrían ese detalle. Infección crónica por filarias. ¿Qué producen las filarias? Elefantiasis, y otra que te pueden producir es alteraciones en el ojo. Por ejemplo, Onchocerca volvulus, sus larvas empiezan a salir hasta por el ojo. Te puede producir ceguera, ¿ya? Pero no te va a producir cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué me dicen de Trypanosoma cruzi? En la fase aguda, solamente fiebre, a veces el signo de Romaña y nada más. Pero en la fase crónica, megaesófago, megacolon, ahí está el estreñimiento crónico, cardiomegalia, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, ahí está, dice que hay cardiomegalia, y haciendo la insuficiencia cardíaca va a tener lo demás, que son los edemas, etcétera. Por lo tanto, esto es infección crónica por Trypanosoma cruzi, sí puede producir eso. Los estrongiloides, cuando hiperinfestan, ¿qué pueden producir? ¿O qué producen? Porque, como les digo, hay que revisar la pregunta, puede servirles para otra. Hiperinfestación por estrongiloides, ¿qué puede producir? Puede producir bacteriemia por gram negativos. Porque lo que pasa es que ustedes saben que el estrongiloides sale del tubo digestivo en forma de larva rhabditiforme, ¿no? Cuando se transforma en filariforme, ¿se acuerdan? Ese paso rompe las paredes del intestino, claro, de forma microscópica, y se mete a la sangre buscando circulación. ¿Para qué? Para hacer el ciclo pulmonar. Y cada vez que sale de intestino, sale pues no de forma estéril, sale con bacterias gram negativas, que es lo que más tenemos en tubo digestivo. Entonces, por eso que pueden hacer bacteriemia por E. coli, por ejemplo. Shock séptico por gram negativos pueden hacer, cuando hay hiperinfestación por estrongiloides. Por eso es que es peligroso. La hiperinfestación puede producir eso. No es el caso, pero hay que acordarse. A ver, niño de 11 años de edad con cuadro febril de una semana. Al examen se observa lesión papulosa en antebrazo con linfadenopatía regional dolorosa y flogótica. Hace 20 días convive en casa con un cachorro de gato. Ya les ha dado la respuesta. Esto les han preguntado varias veces de forma directa. Ahora les dan un poco imitando la situación. ¿Qué tiene? Tiene fiebre. Esta es una fiebre por arañazo de gato. Y el cuadro clínico es más o menos eso. Lesión papulosa en la zona de la lesión y hay una linfadenopatía regional más fiebre. Eso es lo que debería producir la mayoría de las veces. A veces nomás se complica, con microabscesos a nivel de vaso, a nivel hepático también. ¿Cuál es el posible agente etiológico del cuadro clínico? Esto es exactamente lo mismo a que les dijeran cuál es el agente etiológico de la fiebre por arañazo de gato. La misma pregunta, solo que lo han transformado. ¿Cuál es? Bartonella Genzeslae, ¿no es cierto? Bartonella Genzeslae. Por lo tanto, en otra posible pregunta les van a preguntar ¿con qué lo tratan? ¿Con qué lo tratan? Acitromicina, 5 días, vía oral. ¿Ya? Acitromicina. O sea, hay que tratar de encontrar cómo hacen el diagnóstico. Anticuerpos por ELISA. ¿Ya? Anticuerpos por ELISA. Porque si solo me limito a memorizar la clave, quedo en desventaja. Hay que tratar de sacarle provecho a la pregunta siempre. ¿Cuál es la enzima responsable de la acción dermonecrótica y de la formación de la placa libedoide presente en el veneno de la araña Loxosceles laeta? La araña Loxosceles laeta, cuando te muerde, porque no pica, pican los que tienen aguijón, ¿no es cierto? La araña tiene mandíbulas. Cuando muerde, te inocula su veneno y ese veneno tiene un cierto componente que hace que primero se forme la placa libedoide. ¿La placa libedoide qué cosa es? Tiene 3 componentes en una sola lesión, por eso es única, es patognomónico del oxocelismo. En la parte central hay tendencia a la necrosis, por eso se ve negruzco. Un poco más a la periferia se ve medio blanquecino, eso es isquemia. Entonces al centro ahí, ¿qué hay al centro? Necrosis, un poquito más afuera hay isquemia, y en la parte externa hay flogosis, porque se ve rojo. Por eso incluso le llaman el signo azul, blanco y rojo, porque tiene isquemia, necrosis en el centro y alrededor tiene inflamación o flogosis. Todo eso, porque todo eso al final se va a volver en una placa prácticamente necrótica, una escara necrótica, en unos días va a evolucionar a eso, y eso se debe a un componente del veneno. Incluso la hemólisis que produce, cuando es loxosalismo visceral, se debe al mismo componente. ¿Cómo se llama ese componente? Esfingomielinasa D. ¿Ya? Esfingomielinasa D. La alternativa A. Mujer de 22 años procedente de Pisco, con antecedente reciente de cuadro febril de 5 días de evolución, asociada a conjuntivitis. Ojo, ojo, conjuntivitis.
Afebril al momento, quiere decir que tuvo 5 días de fiebre y ya no tiene fiebre. Presenta rash maculopapuloso en tronco y extremidades y persiste con artromialgias, hemograma sin alteraciones. O sea, es una enfermedad febril exantemática asociada a conjuntivitis. Y miren, cuando yo miro esto, de entradita toditos son arbovirosis. Dengue dice, el dengue no viene con conjuntivitis, ya lo hemos dicho. Chikungunya no viene con conjuntivitis, la fiebre amarilla tampoco. ¿Qué queda? Infección por virus Zika. Alguien diría, pero podría ser fiebre amarilla. Bueno, hay su fusión conjuntival en la fiebre amarilla, sí podría ser, pero en esa zona, o sea, ¿creen que podría haber en Pisco fiebre amarilla? ¿Cuál es el reservorio natural de la fiebre amarilla, del virus? Los monos aulladores. No hay monos aulladores que yo sepa en la zona de costa. ¿Ya? Es solamente en la zona de jungla. Por eso es que hay solo fiebre amarilla selvática en nuestro medio. No hay la urbana que se muestra en algunos textos. Bueno, vamos. Paciente febril es diagnosticado de malaria por Plasmodium malariae con gota gruesa positiva, procedente de Malasia. Eso es importante, ¿ah? No es lo mismo que les digan de Iquitos o de Brasil, que eso viene de Malasia. Malasia para malaria es un lugar único en el mundo. Tiene una característica importante. Dice, muestra evolución desfavorable y parasitemia elevada. Si tuviera que replantear el diagnóstico, ¿en qué especie debería sospechar? Bueno, al final se van a quedar con malaria, pero van a cambiar de especie. Lo que sucede es que el Plasmodium naulesi en la gota gruesa es idéntico al Plasmodium malariae. Eso es lo que les quiere decir la pregunta. Sin embargo, su tasa de replicación es más alta, produce parasitemias más altas y no responde bien al tratamiento. ¿Y dónde hay Plasmodium naulesi? En Malasia. O sea, les está dando todo dentro de la pregunta. Justamente viene de Malasia, tiene gota gruesa que dice Plasmodium malariae, ya saben que son igualitos, hay una confusión. ¿Con qué cosa lo voy a replantear? Con Plasmodium naulesi. Desde el 2007 se considera como la quinta especie, antes se hablaba de 4 nomás. Y esa es la característica, se parece. ¿Con qué cosa diagnostican entonces naulesi? Cuando yo quiero comprobar, con PCR. La gota gruesa no sirve, porque voy a hacerle la gota gruesa y otra vez va a salir malariae. Igualito se ve al malariae. Niño de 6 años de edad con cuadro anémico crónico y diarreas disentéricas a repetición, que responden mal al tratamiento antibiótico. Llega a la emergencia por prolapso rectal. Ese es un dato importante. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede ser responsable del cuadro crónico? Este es crónico, no es clónico. Aquí hay un lapsus de escritura, ¿no? O cuadro clínico, perdón, ¿qué estoy hablando? No es clónico. Ya, ¿de qué se van a aprender aquí? ¿De que tiene 6 años? ¿No? ¿O les parece que más bien aquí el dato es prolapso rectal? Es lo mismo que les pregunten cuál de las siguientes parasitosis produce o se asocia a prolapso rectal. ¿Cuál es? Trichuris, así es. ¿Y trichuris puede producir diarrea? Claro que sí. El cuadro clínico más importante es diarrea disentérica, incluso, ¿ya? Con anemia, que va de la mano, con anemia microcítica hipocrómica. Y si va con prolapso rectal, ni hablar. Esto es trichuris. Ya acabamos. Niño de 8 años desde hace un mes con hiporexia. Un mes, ya no es agudo. Tiene hiporexia. Prurito anal intenso. Ojo, prurito anal intenso, sobre todo nocturno, que interrumpe el sueño. La presunción diagnóstica es una parasitosis. ¿Qué parasitosis te puede producir prurito anal intenso y nocturno, sobre todo en niños? De las que están acá, peor. Oxyurus, ¿no es cierto? O Enterobius vermicularis, que es lo mismo. ¿Por qué produce el prurito anal? Porque las hembras del parásito salen del tubo digestivo a la zona anorrectal a poner huevos, generalmente en la noche. Eso produce el prurito. ¿Ya? Por eso es que utilizamos el test de Graham, ¿se acuerdan? Colocan ahí la cinta y cuando sale a colocar los huevos, eso fácilmente se pega ahí en la cinta y lo podemos ver en una lámina con facilidad. ¿Ya? Entonces esto es Enterobius vermicularis. Si quieren, Oxyurus. Hombre de 25 años con SIDA, o sea, no dice si quiere infección VIH, dice SIDA, o sea, hay que consumir de que tiene inmunosupresión severa. Tiene malabsorción, dolor abdominal crónico, fiebre de bajo grado y diarrea no sanguinolenta. En las preguntas de examen, diarrea no sanguinolenta es una forma de decir diarrea no disentérica. No es lo mismo, obviamente, pero eso es una forma de decirlo. Dice, en exámenes fecales se hallan ooquistes. Esto es ooquistes, no es coquistes, es ooquistes, con doble.
Agente etiológico probable. Ahí están las alternativas. ¿Qué podría causar en un paciente con SIDA diarrea crónica con mala absorción, con dolor abdominal e incluso pérdida de peso y otras cosas más? Y que es muy frecuente en ellos. Y para colmo, dentro de ellos es el agente etiológico más frecuente, el que está aquí en las alternativas. ¿Cómo se llaman esos agentes etiológicos que causan diarreas de este tipo en pacientes con SIDA? Coccidias. ¿Ya? Coccidias. Y dentro de las coccidias está Isospora belli, está Cryptosporidium y está Cyclospora cayetanensis. Los tres importantes. Y el más frecuente de todos ellos es Cryptosporidium. Cryptosporidium. O sea, aquí la alternativa sería la A, Cryptosporidium parvum. Tratamiento, cotrimoxazol, ¿no? Profilaxis, cuando tienen menos de 100 CD4 hay que darles cotrimoxazol, 1 al día, para que no hagan este cuadro clínico. Por lo menos para que disminuya el riesgo. Ya, esto es Cryptosporidium. Creo que este es el último, ¿o me equivoco? ¿O falta todavía? En el huésped intermediario habitual, ya falta todavía. Cerdo, la larva de Taenia solium se implanta con más frecuencia en, ¿dónde? En el cerdo, ¿ah? Dice, la larva de Taenia solium, ¿dónde se implanta? No se compliquen la vida. ¿Qué cosa les da miedo de comer? ¿Cerebro de cerdo? ¿Corazón de cerdo? ¿Pulmones de cerdo? ¿O dicen ustedes carne de cerdo? Esa carne de cerdo es sinónimo de ¿qué? Músculo estriado. Claro, ahí está el cisticerco. ¿Acaso está en el cerebro? En el humano, cuando se implanta en el humano, sí, en el cerebro. ¿Ya? Entonces, aquí sería músculo estriado. Miren cómo tan simplemente le han cambiado la modalidad del enunciado y ya lo han vuelto aparentemente algo complejo y no lo es. Pero si aquí en lugar de músculo estriado les pusiesen carne de cerdo, lo marcan en una sola. Es lo mismo. Entonces, cada vez que usen lenguaje técnico, cuando coman un chicharrón, digan estoy ingiriendo músculo estriado de cerdo. Ya no digan carne de cerdo. Una manera de acordarse. Los adultos de Echinococcus granulosus se encuentran fundamentalmente ¿en qué cosa es el Echinococcus granulosus? Es una tenia. ¿La tenia de qué? ¿Se acuerdan? La tenia del perro, ¿o no? ¿O no es la tenia del perro? Claro. Y cuando digo la tenia del perro, significa que el huésped definitivo es el perro, pues por eso se llama tenia del perro. Huésped definitivo es el que alberga al parásito en estadio adulto. La tenia es el estadio adulto. Y si digo tenia del perro, es pues porque el estadio adulto está en el perro. Entonces, es lo mismo. Esta pregunta sería tan igual a decirles cuál es el huésped definitivo del Echinococcus granulosus. Es exactamente lo mismo. Aquí les han puesto diferente. Miren, los adultos de Echinococcus granulosus se encuentran fundamentalmente en, es lo mismo a decir, cuál es el huésped definitivo del Echinococcus granulosus. ¿Y cuál es el huésped definitivo del Echinococcus granulosus? Si sabemos que se llama la tenia del perro. Es justamente pues el perro. Entonces, si solamente me acuerdo eso, yo podría decir, a ver, hígado del hombre y rumiantes, intestino de cánidos. Porque si aquí le ponen intestino de perros, ya es la respuesta. ¿Y cánido no es lo mismo que perro? Dice hígado y pulmones del hombre, musculatura de roedores, pulmones del hombre y rumiantes. O sea, la tenia se encuentra en los pulmones del hombre y de rumiantes, en los músculos de los roedores, en el hígado y pulmones del hombre. No, en el hígado y en el pulmón del hombre, ¿qué cosa se encuentra? El quiste hiatídico, que es el estado larvario. Pero la tenia no, la tenia está en el perro. Por eso se llama la tenia del perro, Echinococcus granulosus. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa B, intestino de cánidos. Pues fíjense, la misma pregunta, plantea de diferente manera, ya les quita tiempo, les hace pensar más de la cuenta, por eso hay que ver todas las posibilidades. Ahora sí, ya recta final. Muy bien. Entonces, solo para finalizar, lo que les he mostrado son las 3 etapas de lo que pensamos hacer. Estamos convencidos que eso es lo que tenemos que hacer. Ya se ha revisado las preguntas del examen, lo tenemos claro, sabemos dónde tenemos que incidir más. Hay ciertas tendencias de preguntar cada vez más frecuente algún tema y ciertas tendencias de ir disminuyendo en otros temas también. Eso tenemos que seguir, ya eso tenemos que reforzar. Entonces, de la primera fase del que vamos a empezar hasta finales de diciembre es como hemos visto la primera parte. Teoría acompañada de preguntas. La segunda fase era preguntas acompañadas de algo de teoría, que no es lo mismo, ¿eh?
No es exactamente lo mismo. Ustedes lo han visto, por eso era necesario mostrarles. Y la última fase es lo que acabamos de hacer, solamente preguntas, preguntas. Si se han dado cuenta, ¿no? Hemos invertido más tiempo en la primera parte y no hemos desarrollado tantas preguntas, hemos hecho más teoría. En la segunda parte se ha hecho más preguntas y ahora en la tercera parte, a pesar que el tiempo ha sido menor, hemos hecho muchas más preguntas todavía. Pero se supone que si esto va en secuencia, obviamente eso es lo que queremos lograr. Y es más, en esta última parte también se combina con simulacros de 200 preguntas, de tal manera que ustedes entrenan las dos cosas. De tal manera que cuando van al examen, bueno, pues es un examen más. Esa es la idea. Bueno, entonces de mi parte yo les agradezco, gracias por vuestra atención. Si optan por la institución, bienvenidos sean y estaremos trabajando en lo que nos queda para el examen. Y si optan por otra institución, también está bien. Todos acá somos colegas, simplemente éxitos para todos. Pónganle ganas, prepárense con tiempo, ordenen vuestro tiempo y seguro les va a ir bien. ¿Listo? Gracias.